Alumnos, muy buenos días. El día de hoy estamos trabajando el área de aptitud verbal. Les saluda Miss Pilar en esta mañana para dar inicio a nuestro tema con la sesión número 4, tema supresión de oraciones. Continuamos segunda parte porque la clase anterior también hemos estado trabajando supresión de oraciones pero con la contradicción, ¿no? Ahora estamos trabajando inatingencia y redundancia. Tercer bimestre, quinta unidad. ¿Cómo se llama nuestra quinta unidad? Valoramos nuestra naturaleza que da vida a la vida. Así se llama nuestra quinta unidad. Bien, ¿qué es una oración eliminada? Porque cuando estamos hablando de supresión de oraciones, también estamos diciendo eliminación de oraciones, ¿no? Oración eliminada. Un ítem de oraciones eliminadas constituye un texto compuesto por oraciones o frases, las cuales, a pesar de ser correlativas, son segmentos discursivos prácticamente sin conectores, lo que hace más difícil poder enlazarlas unas con otras, ¿no? El tema de oraciones eliminadas está íntimamente vinculada con la comprensión de texto. ¿Para qué estamos aprendiendo esto? Para poder comprender mejor los textos. Es más, hasta podemos decir que es una forma de comprender textos. Claro que sí. Sin embargo, en una oración eliminada no solo hay que interpretar textos mediante la lectura, sino que estos deben ser sometidos a un proceso de depuración o eliminación, ¿no? Dicho proceso consiste en superar la imperfección y eliminando el elemento extraño que no te ayuda con el discurso o con el contenido del tema. Los ejercicios de eliminación de oraciones consisten en pequeños textos que contienen oraciones numeradas, ¿no? Tiene un objetivo, la oración repite una idea, la oración no corresponde al mismo nivel de generalidad, ¿no? Vamos a observarlo entonces. Directamente nos vamos a centrar en inatingencia y redundancia. En el capítulo anterior hemos aprendido sobre... Perdón, se me corta un poco la voz. Hemos aprendido sobre el criterio de contradicción para eliminar una oración. Ahora conoceremos los otros dos criterios que completarán así los tres criterios de eliminación. En total son tres, ¿verdad? Contradicción, inatingencia y redundancia. Por lo tanto, ¿cuál es el orden para eliminar oraciones? Contradicción, inatingencia y redundancia. Primero se elimina la contradicción, luego la inatingencia y finalmente la redundancia. Entonces, también son conocidas como otros nombres, ¿no? La exclusión, contradicción e inclusión, que lo vamos a ver en esta mañana. La exclusión se elimina la oración que se aleja. La contradicción se elimina la oración que se opone al texto y la inclusión se elimina la oración que ya está expresada varias veces en la misma oración. La inatingencia es el criterio que elimina el enunciado ajeno, o sea, es una exclusión, elimina el enunciado ajeno al tema del ejercicio texto. Por ejemplo, las pirañas viven en el río. Estas son carnívoras, son devoradoras. La película Piraña fue nominada al Oscar, ¿no? Está claro que la idea que se elimina está en la unidad, ¿verdad? 4. ¿Por qué? Porque si nos está hablando de las pirañas que viven en el río, son carnívoras, son devoradoras, ¿qué tiene que ver acá la película, no? La película que fue denominada al Oscar. ¿Por qué? Porque no tiene conexión con las otras, pues. Si estamos hablando de las características de la piraña, no tiene por qué introducirse una de unas películas, ¿no? Entonces, la inatingencia también es llamada exclusión. Vamos a excluir la que no tiene relación con el texto. Ahora tenemos la redundancia. Como su propio nombre lo dice, es el criterio que elimina el enunciado que repite innecesariamente una misma información. La redundancia puede ser expresa, es decir, visible o sobreentendida. Además, en la redundancia debes eliminar aquella oración que presente menos información, ¿no? Por ejemplo,
Tengo una computadora de última generación. Es muy moderna. Tiene tarjeta de video y es una IBM. La redundancia significa que la información de una oración o enunciado ya está expresada en otra, ¿no? Se supone que si estamos hablando de que es de última generación, es moderna, ¿no? Y exclusión, impertinencia o inatingencia. Entonces, acá vamos a observar. Tenemos, después de leído el texto, se debe inferir el tema desarrollado, ¿no? Debemos inferir de qué se trata y para poder así eliminar la oración que no corresponde o que sobreentiende. La contradicción también es parecido a la antonimia, ¿no? Contradices algo del texto. Y la inclusión o redundancia estamos viendo que es lo mismo, es una repetición del mismo texto, ¿no? Por ejemplo, acá dice, hasta el presente se conocen las características físicas de dos maderas nativas. Hasta el presente es redundante, porque si hablamos de hasta el presente, se supone que hasta hoy en día se están conociendo, ¿no? Características físicas de dos maderas nativas, ¿no? Por ejemplo, los experimentos que se llevaron a cabo produjeron estos resultados. Que se llevaron a cabo. Redunda, ¿por qué? Porque si estás haciendo un experimento significa que ya lo has llevado a cabo, ¿no? Eso es cuando es dentro de la misma oración. Pero vamos a ver ejemplos con alternativas, ¿no? Con A, B, C, D. Recuerden que los criterios de eliminación son tres: la contradicción, la repetición o redundancia o la disociación, también conocida como exclusión o inatingencia. Por disociación es cuando el tema sufre una desvinculación, ¿no? O sea, está fuera del texto, no tiene nada que ver. Por contradicción te contradice algo que está en el texto y por repetición o redundancia te está dando doble vez en el mismo texto. Entonces, ¿cuál es el método de solución? 1. Dar lectura de manera atenta y comprensiva. No lo leas por leer o decir, ya voy a marcar esta porque esta creo que no se sobreentiende. No, tú tienes que leerlo de manera atenta y comprensiva. Tú tienes que detenerte para observar de qué se está tratando. Definir el tema o asunto, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De qué me está hablando este texto, ¿no? Entonces tengo que detenerme ahí a definir. 3. Aplicar los criterios estudiados para eliminar la oración de vida, ¿no? Entonces, una vez que tú ya analizaste la oración, recién ahí vas a eliminar la que no pertenece. Nota: el orden de las oraciones no otorga importancia entre ellas, ya que cualquiera puede ser eliminada. Claro, no porque esté en el A siempre vas a eliminar el A, o no porque está en el D siempre vas a eliminar en el D. Eso no tiene nada que ver. Verificando el aprendizaje, dice, señala la alternativa que contenga la idea ajena al tema, ¿no? Vamos a señalar. Dice, acrofobia. ¿Qué será la acrofobia? La acrofobia se trata del miedo a las alturas, no simple vértigo, sino un temor que ocasiona ansiedad a quienes los padecen. La fobia suele manifestarse en situaciones tales como los de asomarse a un balcón. Te da miedo mirar hacia abajo, ¿no? Estar en un mirador elevado o junto a un precipicio. Los suicidas en su mayoría se lanzan de un precipicio. Al igual que sucede en otras fobias, aquellos individuos que la sufren buscarán evitar la situación temida. Claro, si yo sufro fobia o acrofobia, no me voy a subir a las alturas, ¿no? Evito eso. Hay un texto clarísimo acá que no pertenece. ¿Cuál es? Los suicidas, ¿verdad? ¿Qué tienen que ver si supone que tenemos miedo a las alturas? Estos suicidas se lanzan de un precipicio. No, pues no tiene nada que ver con el texto. Resolución dice: la oración que se aparta del tema acrofobia es la contenida en la letra C. Esta oración introduce la idea de los suicidas, ¿no? Alejándose del tema principal. Continuamos ahora con necrofobia. Es el miedo a la muerte. Bueno, el miedo a la muerte es algo natural
e instintivo en el hombre. Perdón. Posiblemente porque la muerte es lo desconocido. Además, se asocia la muerte con los padecimientos que lo preceden, dolor o sufrimiento. Sin embargo, algunas personas padecen de una verdadera fobia a la muerte y a los seres muertos. Quienes padecen de esta condición no pueden explicar con claridad el sentimiento escalofriante que experimentan al estar frente a la momia Juanita, ¿no? Si estamos hablando, ahí está más claro que otros, ¿no? Si estamos hablando de la necrofobia, el miedo a la muerte, el miedo que asocia a la muerte, o no pueden cómo explicar estos que tiene que ver la momia Juanita acá, ¿no? Entonces marcamos que esa es la incorrecta. Aerofobia, su propio nombre lo dice. Miren, se trata del tan cómodo miedo a viajar en avión. Claro, los aires, ¿no? Avión proviene del francés avión. Se calcula que solo el 5% de los pasajeros abordan el avión sin temor de ningún tipo, claro, ¿no? Sin embargo, las personas que padecen de esta fobia no experimentan solo una ligera inquietud en el momento de aterrizar o de despegue, ¿no? Sino que en ocasiones las fobias les impiden planear viajar, ¿no? Es cierto, pues, si tienes miedo al avión, pues simplemente no viajas en el avión. Bien, ¿cuál es la oración que vamos a subrayar? Avión viene de la palabra no tiene nada que ver eso con el tema de la aerofobia. 4. Claustrofobia. Este trastorno implica el temor a quedar confinado en espacios cerrados, ¿no? Se estima entre un 2 y un 5% de la población padece esta fobia. El 2% de la población equivale al 1,50 del total de 7 millones de habitantes. Estas personas suelen evitar los ascensores, claro, porque los ascensores son cerrados, ¿no? Entonces el texto que no va es este. Perdón, no, este está bien. El 2% de la población equivale a al 1,50, ¿no? Sobre 50. Eso no tiene nada que ver con el tema de claustrofobia. 5. Emetofobia. Se trata de la fobia al vómito o a vomitar, ¿no? El vómito, también llamado emesis, es la expulsión violenta y espasmódica del contenido del estómago a través de la boca. Hay varias personas, hay personas que sienten más que una simple aversión hacia el acto de vomitar y que incluso cambian sus hábitos alimentarios, sociales y consecuentes, ¿no? Si bien solo en casos extremos se considera fobia, se calcula que el 6% de la población siente temor a vomitar. Entonces aquí hay uno que estamos hablando, dice el vómito, ¿no? El vómito no tiene nada que ver acá. Que pareciera que sí puede estar en el texto, pero hay que entender bien de qué estamos hablando. 6. Agorafobia. Agora alude a plaza pública. Se trata del miedo a los espacios abiertos, ¿no? El agorafóbico teme todo lugar donde no se sienta seguro o piense que va a haber mucha gente, ¿no? O que no vaya a haber nadie y no pueda quien le ayude. El que presenta este tipo de trastorno suele refugiarse en su hogar, ¿no? Como tiene miedo, rara vez sale. Entonces, ¿cuál es el texto que vamos a subrayar que no es? Es la agora, ¿no? Que significa alude a la plaza pública. Y tenemos también la carcinofobia. Se trata del miedo a contraer el cáncer, ¿no? El cáncer es un conjunto de enfermedades en las cuales el organismo produce un exceso de células malignas. Es uno de los temores más comunes desde el momento en que la mayoría de los adultos sienten aprensión ante la posibilidad de manifestar una enfermedad. Sin embargo, en el caso de los fóbicos, se trata de un miedo muy antinatural, ¿no? Ya que demostrarán temerle a cualquier síntoma físico negativo, asociándolo a síntomas de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el que no va acá?
el cáncer, ¿verdad? Porque te está dando la definición de cáncer, pero no te está dando la definición de la carcinofobia. Muy bien, acá tenemos algunos fobias o temores que tienen algunas personas, ¿no? Que no salen de su casa, otras tienen miedo a las arañas, a dormir, a tantas cosas, ¿no? Vamos ahora a desarrollar nuestro nivel básico. Corrige las siguientes redundancias eliminando las palabras o frases que están sobrando. En ese abismo sin fondo cayeron los dos. Si hablamos de abismo es algo que cae, no tiene fondo. Ya no tiene por qué estar en la misma oración. Por eso dice, es redundante expresar que el abismo es sin fondo. Es redundante, es volver a decir lo mismo, ¿no? Porque el abismo no tiene fondo, pues. 9. El abajo suscrito se reafirma otra vez en su declaración. Cuando estamos hablando abajo suscrito, el suscrito siempre se coloca abajo, pues entonces ahí estamos hablando de lo mismo. 10. En ese lapso de tiempo ocurrió un accidente. Cuando hablamos de lapso, estamos hablando de tiempo. Es lo mismo. Ahí estamos repitiendo doble vez la oración, ¿no? Perdón, porque lapso, porque el significado de lapso es tiempo, ¿no? 11. Nos persiguió una jauría de perros. Cuando hablamos de jauría estamos hablando de un conjunto de perros, no deducimos que hablamos de perros, entonces estamos ahí repitiendo lo mismo. Le vino una terrible hemorragia de sangre. Cuando hablamos de hemorragia estamos hablando también de sangre, ¿no? Entonces ahí hay doble repetición. Sangre ya no debería de estar ahí. Nivel intermedio. Elige la idea más pertinente que complete a cada una de las oraciones. El nombre real de Pedro Picapiedra es Frederick Flintstone. Si lo tradujéramos al español sería Federico Picapiedra. ¿Cuál sigue? Su frase favorita es Yabba Yabadú o Fred es el hipocorístico de Frederick. No, pues no tiene nada que ver esto. Continúa. Su frase favorita es Yabba Yabadú. Mafalda es una pequeña niña preocupada por la humanidad y la paz mundial. Le gustan los Beatles y el pájaro loco. ¿Cuál puede continuar? ¿El comercio publica las historietas de Mafalda o su comida preferida son los panqueques? Su comida preferida son los panqueques, ¿verdad? Porque está dentro del texto Mafalda. El comercio ya está muy afuera ya del texto. Bob Esponja, pantalones cuadrados, apareció por primera vez el 1 de mayo de 1999. Como estamos hablando de fechas y de cosas que surgieron, continuamos con en el 2007 fue nombrado por Time uno de más grandes programas de televisión, ¿verdad? 16. Naruto Uzumaki es un ninja adolescente hiperactivo. Su nombre traducido al castellano Naruto hace referencia a un condimento del ramen llamado kamaboko. Y su apellido Uzumaki significa espiral. Entonces, su gran deseo es convertirse en Hokage, en máximo grado ninja en su aldea. Su verdadero nombre es Kakaroto y es un extraterrestre de la raza ficticia Saiyajin, ¿no? Dice que curiosamente su historia se parece a la de Superman, pero ¿de quién estamos hablando? De Kakaroto. Es enviado a la Tierra, al planeta Tierra para conquistarlo poco después de su destrucción. Poco antes de su destrucción, dice. Pero vamos ahora ustedes a hacer el nivel avanzado. Van a trabajar su nivel avanzado, luego me están tomando fotito. Y me lo envían para que pueda ser revisado. Muy bien, estimados alumnos, hasta ahí la clase del día de hoy. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima clase.